el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Amén. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Quiere orar conmigo el Señor? Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Hermanas, en una oportunidad atrás, también cuando me acuerdo que compartí un mensaje en la memoria, era el Salmo 103, que lo prediqué en otra oportunidad aquí. Yo hablé sobre los autores de los salmos. Y dentro de los autores, de los escritores de los salmos, en su mayoría los salmos fueron escritos por el rey David. Pero también hubieron otros escritores, como por ejemplo músicos, los llamados salmistas, como Asaf, que era un líder musical en Israel. Como la familia, los hijos de Coré, músicos también. Ellos escribieron varios salmos. Ezequías, Salomón, Moisés. Moisés escribió el Salmo 90, donde habla de la eternidad del hombre y de la transitoriedad del hombre y la eternidad de Dios. Y otros pocos autores, pero en su mayoría, si usted empieza a examinar, se va a dar cuenta que todos aparece ahí Salmo de David o Salmo de Asaf o Salmo, qué sé yo, graduales que tenían sus destinatarios. Pero aquí en el Salmo 126 hay algo curioso. Ahí no aparece ningún nombre de ningún autor. La verdad es que este salmo fue escrito por una persona de Dios, pero anónimo, desconocible. Y este personaje puede ser el mismo quizás que escribió el Salmo 137, que tiene relación con el cautiverio de Israel. Aproximadamente en el año 600-700 Israel fue llevado, deportado, exiliado a Babilonia. La razón, el egocentrismo, la razón, el pecado, la desobediencia, la apostasía de Israel. Cuando el pueblo empieza a volverse atrás, cuando empezamos nosotros a dudar de la fe en Dios y salirnos de las normas de nuestro Dios, empezamos a correr peligros. Pero ¿sabe? Dios en su misericordia y en su amor siempre estará para volver a traernos a Él. Siempre Dios, a pesar de que sabe Él con anticipación que hay desviaciones en nuestra vida de la fe, Él está avisando antes de tiempo, porque Él ve lo que viene más adelante. Cuando nosotros nos alejamos de Él, Él nos avisa porque Él ve el destino que se nos puede venir, el problema, la dificultad, la prueba, el castigo. Y es por eso que Dios siempre habla a tiempo, antes de tiempo y
Porque Él quiere que a nosotros no nos vaya mal. Dios siempre va a querer que nos vaya bien. Amén. Amén. Nunca pensemos que Dios va a querernos pasar por dificultades porque Él quiere pasarnos por dificultades. No, todo lo contrario. Dios quiere que vivamos tranquilos, felices en nuestra fe. Pero como somos seres humanos que tenemos por tendencia al mal, siempre va a haber un alejamiento de Dios. Dios envió a muchos profetas a decirle a Israel: volveos de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero ellos no obedecían. ¿Pero qué le decía por otra parte a algunos profetas? Dios está contigo, Israel. Dios está contigo. Dios no hará nada aquí, porque Él te guarda y te protege. Pero sí es una gran verdad. Pero ¿cuándo Dios nos va a guardar? ¿Cuándo Dios nos va a proteger? Cuando estemos en la obediencia. Amén. Pero Israel desobedecía. Y ahí enviaba a Dios profetas para avisarle lo que venía si ellos no se volvían a Él. Este escritor, él escribió este salmo cuando estaban en la cautividad, prisioneros en Babilonia, con una pena, con una amargura de estar muy lejos de su tierra. Pero eso no fue lo más amargo de Israel. Lo más amargo de Israel fue cuando fue llevado prisionero, cuando vinieron los babilónicos y entraron a Jerusalén y tomaron posesión de la tierra e incluso tuvieron que entrar en el templo porque los israelitas que no querían rendirse se escondieron dentro del templo, se escondieron dentro de las murallas de Jerusalén, diciendo: aquí no nos va a pasar nada porque aquí está Dios y Él nos va a defender. Eso ellos creían, pero Dios se había alejado. Dios no lo iba a defender. Les avisó Jeremías en varias oportunidades. Y habló de lo que le venía al pueblo, porque él lo vio. Avisándoles que se volvieran a él de sus malas obras. Y en Jeremías, si usted lo busca, en el capítulo 29, le da a conocer lo que les va a suceder. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Le estaba avisando que se iban a ir cautivos, prisioneros a Babilonia, pero Dios, después de 70 años que iban a estar allá, lo iba a hacer volver nuevamente a la tierra. Y cuando llegó el momento en que tenían que irse, Dios tomó a un profeta para darle señal cómo iba a ser la deportación. Cómo iba a ser cuando viniera el rey Nabucodonosor con esa maquinaria de armamento, con esa maquinaria militar, para llevar cautivo al pueblo en una penosa y triste agonía. Si usted busca en Ezequiel capítulo 12, en el versículo 10, Dios le habla por Ezequiel, ya en lo último casi, antes de irse a la deportación. Le dice: hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? Verso 10. Diles: así ha dicho Jehová el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles:
yo soy vuestra señal. Como yo hice, así se hará con vosotros. Partiréis al destierro en cautividad, y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche y saldrán. Por la pared abrirán paso para sacarlo por ella. Cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra. Antes de eso, en el contexto, en el capítulo 12, Dios le dice al profeta que haga una dramatización, que se vista como quien va en cautiverio, que tome unos enseres, unas ropas, cosas, y las tome en sus hombros, y ponga una venda en sus ojos, y salga por entre la pared, dice más abajo, en lo anterior, y se vaya tocando la pared, a ciegas, hacia el cautiverio, prisionero, con las manos atadas. Y Dios le dice, así mi pueblo será llevado al cautiverio. Y esto sucedió. Después, penosamente, cuando llegó Nabucodonosor, asaltó Jerusalén, quemó Jerusalén, quemó la casa de Dios, la destruyó y se llevó a todos los que estaban encerrados, dejando solamente en Jerusalén a la gente pobre. Y se llevó a todos, tristemente, un pueblo que estaba bendecido, prosperado, después se fue en la miseria. Y así caminaron por meses hasta llegar a Babilonia. Y después de esa llegada tuvieron que estar 70 años en Babilonia. ¿Es triste eso, no? Cuando nosotros también entramos en esa desobediencia contra Dios, Dios también a veces envía ciertas calamidades, ciertas situaciones, ciertas circunstancias, pero ¿sabe para qué es? Para que nosotros reflexionemos, le busquemos más y sepamos que a pesar que viene esto, Dios va a venir igual en nuestra ayuda para poder socorrernos, levantarnos, fortalecernos y ayudarnos y demostrar su gran poder. ¿Cuántos creen que Dios es el que demuestra su poder en los momentos más difíciles de nuestra vida? ¿En cuántos el Señor ha actuado para poder ayudarnos en los momentos más difíciles de prueba en nuestra vida, mi hermano? Así que miremos las cosas con una visión buena y no con una visión mala, porque nosotros generalmente miramos hacia adelante con algo negativo, y por eso que el escritor tiene una esperanza, a pesar de que él está en cautiverio, dice: cuando el Señor nos haga volver a Jerusalén, nos haga volver a nuestra cautividad, seremos como los que sueñan. Amén. Aleluya. Amén. O sea, estaba viendo eso, estaba soñando con eso. Amén. Dios tuvo que usar a un rey, a un gobernante como Nabucodonosor para disciplinar a su pueblo, pero a su vez Dios también trató con ese rey. Amén. ¿Sabe para qué? Para que él supiese que era Dios que lo estaba usando, a pesar de lo perverso que era ese rey. Amén. ¿Cuántos saben el nombre de ese rey? Dígalo fuerte. Nabucodonosor. Diga Nabucodonosor. Nabucodonosor. Nabucodonosor, ¿sabe? Dios le llamó Nabucodonosor mi siervo. Amén. Era un rey malo. Se le ocurría a alguien, lo miraba feo y lo mandaba a matar. Daba una opinión rara contra el rey, a la muerte inmediatamente. Cuando fueron llevados Daniel y los hebreos a ese lugar y no querían adorar la imagen, lo echó ¿a dónde? Al horno de fuego. No le interesó nada. Era así. Cuando tuvo un sueño y nadie se lo quería interpretar, lo mandó a matar a todos, astrólogos, magos,
sátrapas, adivinos, a todos los mandó a matar si no le daban a conocer el sueño. Y él decía, pero danos a conocer el sueño. Se me olvidó el asunto, dijo. Se me olvidó. Pero ¿cómo le vamos a interpretar el sueño? Si no importa que se me haya olvidado, ustedes tienen que decirme el sueño que tuve y la interpretación. Era un loco. Pero ante un loco, yo soy loco también. Un loco del diablo y un loco de Dios. Dios levantó a Daniel. Amén. Y Daniel le dio a conocer el sueño que iba a tener y la interpretación. Grande es nuestro Dios. Amén. Y por eso Daniel fue el intercesor y salvó a todos ellos. Amén. Era una persona perversa, Nabucodonosor. Pero Dios tuvo que tratar con él. Si busca usted ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 4, donde cuenta y habla ahí la locura del rey Nabucodonosor. Estaba un día en su palacio, paseándose ahí, mirando ese tremendo imperio, y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo hice con mis manos? Mire la altivez que había en ese rey. Y desde ese momento se escucha una voz de un vigilante santo que dice, Rey Nabucodonosor, en esta noche tu reino es quitado y darlo a otros. Y tú serás llevado al campo. Vas a dormir con las bestias. Vas a comer hierba. Y tu pelo crecerá como plumas de ave, como plumas de águila. Y tus uñas como bestias. Y estarás ahí 7 años, 7 tiempos, hasta que sepas quién es el que gobierna en los cielos. Sí, Señor. Porque así como Israel fue rebelde, ese rey también. Pero para tratar a Israel tenía que tratar con alguien para demostrar Dios su poder y lo que quería hacer. Lo que le gusta a Dios, diga restauración. Restauración. Esto es tremendo lo que le pasó a este rey, pero no les voy a dar a conocer todo. Solamente lo que le sucedió después que pasó esto. Daniel 4, verso 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Verso 34, si lo tiene ahí. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. ¿Qué le parece? Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. O sea, Dios trabajó en Nabucodonosor y tuvo una experiencia con la conversión del Dios del cielo. ¿Qué le parece a usted? A ese Dios después lo usó para disciplinar. Y sigo con esto. Verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar, ¿a quién dice? A los que andan con soberbia. Y muchas veces la soberbia está ahí en cada uno de nosotros y quiere aparecer, hermanos queridos. Dios nos ayude para que esa soberbia, esa altivez que aparece en nosotros, ese egoísmo, ese egocentrismo desaparezca y Cristo amanezca ahí en nuestro corazón y en nuestra vida, para que solo Él sea exaltado. Y cuando Él sea exaltado, veremos milagros, maravillas, restauración en nuestras vidas, en nuestros seres queridos. Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Este fue el rey que Dios usó para llevar deportado al pueblo. Y estando en Babilonia, los israelitas, hubo uno que soñó
con que Dios lo iba a hacer regresar a esa tierra prometida. Y por eso que escribió el Salmo 126. Pero este mismo, o a lo mejor otro autor anónimo, escribió el Salmo 137. Busque también por ahí el Salmo 137, mi querido hermano y hermana. Esto sucedió cuando ellos ya estaban en Babilonia. Y dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos. Y aún, ¿qué dice ahí? Llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cantos de Sión. Imagínense, los babilónicos, los que los llevaron presos y deportados allá, estando en esa vergüenza allá, en Babilonia, se acercaban a ellos, los militares, los que los habían llevado presos. ¡Hey! Ustedes que son alegres, ustedes que le cantan a Dios, ustedes que le cantan a Jerusalén, canten aquí pues, canten a su Dios. Qué difícil cuando estamos en una dificultad, en una prueba, en un dolor, que cantemos. Pero gloria a Dios por aquellos que, a pesar de que pasan dificultades y problemas, tienen el ánimo de cantar. Amén. Aunque Dios no nos pide ahora que cuando estemos nosotros tristes cantemos. Si usted lee Santiago, dice: ¿está alguno entre vosotros triste? No dice cante, dice adoración. O sea, cuando estemos angustiados, cuando estemos pasando por una prueba, no crea cuando dice cante igual, hermanito. Usted tiene que cantar a Dios. Medio difícil. Cuando alguien le diga a usted: ¿estás triste, hermano? Cante igual, cante, hermano. Dígale: no, la Biblia dice que ore. Amén. Así que es bueno pedir la oración. Amén. Y si estamos contentos, cantemos. Y si está triste y quiere cantar, bueno, hágalo, si es una decisión. Si usted lo quiere hacer, gloria a Dios. Porque bueno también es. Porque Dios mira el corazón triste, pero a pesar de todo, que hay esperanza. Como el del Salmo 126. La esperanza es lo último que se debe perder. Oh, dice el verso 4: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si enalteciere Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¿Cómo me voy a olvidar de Dios a pesar de que esté triste? Trataba de decirlo. Hermano, podemos estar tristes y pasando por momentos difíciles, pero si hemos tenido una experiencia con Dios, no podemos olvidarnos de Él. Amén. Amén. No importa que estés pasando por una dificultad, por una prueba, o vayas a pasar en algún momento por una estrechez, la esperanza no se debe perder. La visión de lo que Dios quiere hacer, hermanos, de los sueños que Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿Tiene usted sueños con Dios? ¿Tiene usted anhelos con Dios? ¿Desea algo de Dios? Y alguien le dice: no, esto no va a cambiar. Dígale: no, yo creo que a pesar de todo Dios va a ayudarnos, va a hacer algo, va a mostrarme su gloria. Amén. Aleluya. Amén. Esa debe ser la fe, esa debe ser la esperanza que nosotros debemos tener en nuestro Dios. Amén. Amén. Cuando Dios actúa en los que tienen fe, en los que esperan en Él, ¿qué es la herramienta
es la situación que ocurre para que Dios actúe? ¿Cómo te encuentras tú con la fe? ¿Cómo tú te encuentras con una respuesta de parte de Dios cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos con la palabra? Amén. 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 Porque no existe en nosotros los cristianos ningún otro mensaje, no existe ninguna palabra alentadora que vaya a nosotros darnos solidez y firmeza en las pruebas, en las dificultades, que la misma palabra de Dios. Amén, Porque es Dios mismo dando la salida al problema y a la dificultad. Puedes tú buscar la esperanza, puedes buscar la respuesta en otras cosas, hermano, y aunque Dios te lo va a permitir, pero no hay nada más maravilloso cuando Dios viene y te habla a tu corazón. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Y Dios siempre va a tener una palabra para nuestra vida. Amén. Una palabra de esperanza y de fe. Que es lo que deseaban los israelitas cuando estaban deportados. Dios había hablado algo. Yo no sé si ellos se habrían acordado. Jeremías había dicho que iban a estar 70 años en Babilonia deportados. Pero a los 70 años, cuando se cumplan los 70 años, Dios iba a derramar su palabra y los iba a traer nuevamente a su tierra. Pero eso a veces se olvida, hermano. A veces nos olvidamos de lo que Dios ha prometido. A veces nos olvidamos que Dios nos ha dicho, los voy a bendecir. Amén. A veces nos olvidamos que Dios ha dicho, voy a hacer un milagro. A veces nos olvidamos que Dios nos dice, yo soy Jehová tu sanador, yo te voy a sanar, yo voy a bendecir tu familia. Nos olvidamos, hermanos queridos, pero para eso necesitamos una palabra de Dios para que nos recuerde que Él está con nosotros. Amén. Podemos estar pasando una dificultad, pero Dios estará ahí. Les voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Daniel. Porque este fue el profeta que Dios usó para demostrarle lo poderoso que es Dios. En Daniel capítulo 9. Por favor, escúchenme lo que le voy a decir. Daniel también fue uno de los que fue llevado cautivo a Babilonia. Se cree que tendría a él, cuando fue con Sadrach, Mesach y Abednego, los 4 hebreos, alrededor de 16, 17 o 20 años. Escúcheme bien lo que le voy a decirle ahora. Súmele 70 años. ¿Cuánto tendría alrededor de cuando escribió esto Daniel en el capítulo 9? 90 años, casi 90 años. Después habían venido otros gobernantes y todos lo habían considerado, pero llegó un momento en que se olvidaron de Daniel. Sobre todo un rey perverso que tomó los utensilios de la casa de Dios que habían llegado deportados para rendir culto a los dioses y hacer una fiesta pagana con las concubinas, con sus mujeres, sus príncipes, mientras Dios hace algo para llamarle la atención a ese hombre y escribe con su dedo palabra entre la pared diciendo Mené, Mené, Tekel, Kuparsin. Era una palabra que nadie podía interpretar en un lenguaje divino. Y fueron a buscar a todos los inteligentes magos y todos los inteligentes sátrapas y ninguno puede interpretar. Y el viejito Daniel, que ya estaba retirado, lo fueron a buscar. Una mujer le dio el consejo. La mujer del rey. Ve a buscar Belsasar a Daniel. Él interpretará esa lectura. Y cuando lo trajeron, él interpretó la lectura, dándole a conocer a ese gobernante que le quedaban pocas horas de vida. Amén. 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 Y que su reino, su gobierno, por lo que había hecho, había pasado a otro. Y que no se había acordado
de su abuelo Nabucodonosor, que Dios había tratado con él también. Pero él no quiso el trato y Dios lo cortó. Qué terrible eso. Tenemos un Dios bueno, ¿sí o no? Pero también tenemos un Dios severo. Dentro de sus atributos, Dios tiene los atributos de amor, tiene los atributos de paciencia, tiene los atributos de bondad, tiene muchos atributos que son los atributos morales, pero también tiene un atributo que es el atributo de justicia y de rectitud. Amén. Amén. Y dentro de esos atributos de justicia y rectitud está Él trabajando en esos atributos con nosotros. En su rectitud y en su justicia también a nosotros nos disciplina. Amén. Pero la disciplina de Él no es para hacernos daño. La disciplina de Él es para restaurarnos. Amén. Y a veces, cuando estamos decaídos espiritualmente y cuando estamos menguando y nos hemos ido alejando de la fe, Dios empieza a avisar. Porque eso significa que vamos en una cautividad. El que nosotros descendamos de la fe, el que nosotros descendamos de las disciplinas espirituales es volver atrás y empezar a amarrarnos en alguna cautividad. Hay cautividades que sin saber a nosotros nos aprisionan. El enemigo es muy astuto. Y hoy en día, wow, hermanos queridos, el diablo quiere tener aprisionada a la iglesia, porque sabe el diablo que si la iglesia vive en la libertad del Espíritu, grandes cosas Él va a hacer con sus hijos y con sus hijas. Amén. Amén. Es por eso que debemos velar por nuestra familia, es por eso que debemos velar por la iglesia, y cuando veamos que el diablo está queriendo aprisionar, cuando veamos que el enemigo está queriendo dañar la obra, estemos atentos a una palabra que Dios quiere darnos para levantarnos y batallar en contra del enemigo. Amén. Habían pasado 90 años, 70 años, y Daniel siempre estaba cerca de la palabra. Pueden pasar los años, pero nunca te alejes de la palabra. Porque Dios siempre te va a hablar a través de esa palabra. Nosotros siempre esperamos y oramos: Señor, manda un instrumento para que me hable. Señor, háblame aquí de, no sé, ojalá que no me conozca, pero que me hable en mi oído. Ese es un concepto, es un mito que tenemos nosotros. Y no estoy en contra que Dios lo pueda hacer, porque en su misericordia lo hace también. Pero lo más importante, mi hermano querido, es que nosotros le pidamos una palabra directa de Él, porque no necesitamos intermediarios. Tenemos a un intermediario, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió por nosotros y derramó su sangre. Y muchas veces nos contaminamos con creencias, con culturas paganas que traemos de otra religión, que traemos de otra cultura. Y nos olvidamos que Dios nos puede hablar directamente a nosotros. Y no se olvide que Dios habla por su palabra. Amén. Aunque ustedes le puedan decir cualquier calamidad, usted créale más a Dios. Porque Dios le va a confirmar si es así o no. Porque hoy día los profetas hablan puras calamidades. Y hay a veces, los hay. Pero Dios a su iglesia le avisa cuando viene esta calamidad. No llega de la noche a la mañana y Dios dice: viene algo contra ti para esto. No, porque tenemos un Dios bueno, un Dios maravilloso. Pero cuando nosotros seguimos nuestra soberbia, ahí sí que Dios nos va a hablar claramente. Porque tenemos un Dios que nos habla claramente. Amén. ¿Cuántos tienen ese Dios que habla claramente? Amén. Gloria a Dios. Pero Él siempre tiene una palabra de fe y de esperanza para nuestra vida. Daniel, ¿sabe lo que hizo? Se encontró con la palabra. Mire lo que dice el capítulo 9 de Daniel. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos,
que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Jeremías 29:10. Acuérdense la lectura que leímos antes de que Israel fuera allá. Los hombres de Dios se habían llevado los rollos, se habían llevado los escritos, se habían llevado la ley escondida, se habían llevado la palabra de Dios a Babilonia y allá la estudiaban. Cuando vayas al hospital por alguna enfermedad, cuando vayas a una prueba, una dificultad, cuando vayas a pasar por un momento, no te olvides de llevar la palabra de Dios. Amén. Cuando pasas por alguna situación difícil económica, no te olvides que Dios tiene siempre una palabra para tu vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y va a llegar un momento en que Él va a despertar su buena palabra, como dice. Y Daniel encontró, leyendo atentamente los libros, el número de los años que el profeta Jeremías había dicho desde las desolaciones de 70 años. Verso 3. Mira lo que hizo eso. ¿Qué produjo? ¿Qué produce la palabra de Dios? Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y las misericordias con los que aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Quién de nosotros se humilla así delante de Dios? Porque hay ocasiones en que no reconocemos que pecamos. Amén. No reconocemos que a veces ha entrado la soberbia en nuestra vida. Daniel era un anciano humilde, que tenía un corazón sensible a la palabra. Si hay una situación difícil en tu hogar, examina primero tu vida. ¿En qué, Señor, yo he sido rebelde? ¿En qué me he ensoberbecido de ti? ¿En qué no me he humillado, Señor? Y si es así, perdóname, Señor. Perdóname. Porque una de las cosas que Dios desecha y rechaza de nosotros es esa rebeldía y es esa soberbia que se levanta, porque está innata en nuestra vida. Y Daniel se dio cuenta que había llegado el tiempo. Amén. De regresar. Llegó el tiempo. Jeremías lo dijo. Han pasado los 70 años. Se cumplió esta generación. Y empezó a correr la voz. Aleluya. Qué bonito es cuando llega una palabra a nuestra vida y empezamos a hacer correr la voz de la palabra de Dios. Y todos empezaron a decir: sí, llegó el tiempo. Daniel dijo que ya era el tiempo. Dios nos va a hacer regresar. Dios nos va a hacer volver de nuestra cautividad. Y en eso aparece este anónimo. Este escritor anónimo en el Salmo 126. Y por eso que él escribe: cuando el Señor hiciere volver nuestra cautividad de Sión, seremos como los que sueñan.
Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. O sea, cuando Dios haga eso no lo vamos a poder creer. Cuando Dios nos sane, cuando Dios nos libere, cuando nuestra familia se convierta, cuando todos aquellos que están lejos, cuando todos aquellos que se han ido regresen. No vamos a poder creerlo. Vamos a creer que estaremos soñando. Hermano, cuando también tus proyectos, tus planes, tus deseos se cumplan. Cuando veas a tus hijos, cuando veas a tus hijas, cuando veas a tu familia, cuando veas a tus nietos entregados a Dios, oh, va a decir qué grande usted es, Señor. Cómo responde las oraciones. Mi sueño, Señor, usted lo puso en camino. Mi sueño se hizo realidad. Amén. Eso decía, nuestro sueño será realidad. Aleluya. A volver la cautividad de Sion como los arroyos del Negev. Nuevamente escribe. ¿Por qué le habló esto? Porque hay algo que está sucediendo en este tiempo. Y la iglesia no se ha dado cuenta de lo que Dios quiere hacer y está haciendo en este tiempo. Estos 70 años son años proféticos. Son cosas que siempre se han cumplido en Israel. Porque Israel es la señal de Dios. Así como Ezequiel fue la señal para su pueblo, Israel ahora es la señal para nosotros los creyentes, Amén. para nosotros los hijos de Dios, hermano querido. Este mensaje lo empecé a preparar sin darme cuenta cerca del 14 de mayo de este mes. Cuando empiezo a leer y cuando empiezo a ver a otros escritores que hablaban cosas también referentes a esto, que se han cumplido 70 años de que Israel se estableció como nación en este tiempo. En el 1948 Israel fue reconocido como nación y fue el 14 de mayo. Saquen la cuenta, estamos en el 2018. Son 70 años. 70 años proféticos. Se está cumpliendo el tiempo de Dios. Dios está preparando el día de su arrebatamiento. Dios va a preparar a su iglesia para el arrebatamiento. No estoy diciendo que sea este año, puede ser el otro, pero estamos en un tiempo difícil. Estamos en un tiempo de persecución mundial. Hay en otras naciones una persecución terrible sobre los cristianos. Lo están asesinando, quitándole la vida, quemando los pastores en la India, en África, en los países nipones. Hermano, pero aquí no hay esa persecución. Demos gracias. Pero hay otro tipo de persecución que se está levantando. Una persecución moral contra la iglesia. Gobernantes, autoridades, aprobando leyes corruptas, injustas. ¿En contra de quién? De Dios. ¿En contra de quién? De la iglesia. ¿En contra de quién? De los creyentes. Son aberraciones, mi hermano. Y muchas veces nosotros estamos durmiendo, conformándome. Pero hermano, Dios no quiere el conformismo en nosotros. Dios quiere que nos levantemos ¿a qué? A orar. A buscar al Señor. Como lo hizo Daniel. Ayunando, orando, buscando su presencia. Amén. Lo que menos hacemos hoy día es ayunar. Lo que menos hacemos hoy día es de juntarnos a orar. Lo que menos hacemos hoy día es juntarnos a estudiar la palabra. Hay una simplicidad. Quizás a más de algunos les haya aburrido ya que yo lleve más de media hora predicando la palabra de Dios. A lo mejor no, pero en otros lugares puede que sí. Porque nos aburre. ¿Y sabe por qué nos aburre? Ya, porque no hay vida espiritual en nuestros corazones.
Cuando ya la palabra nos hostiga, cuando la palabra ya es como nada, es porque hay algo mal que hay en nuestro corazón. Y tenemos que volvernos a la palabra, a buscar su presencia. Si quieres que tu hogar esté bendecido, si quieres que tu familia esté bendecida, elige la palabra. Le aseguro, si los partidos de fútbol hubiesen sido del mundial a esta hora, habría más mujeres que las que hay aquí. Porque a las mujeres les aburren los partidos de fútbol. ¿Qué eliges tú cuando hay un buen programa de televisión y justo está la hora del culto? ¿Qué eliges tú cuando hay una fiesta familiar y hay un culto? ¿Qué elegimos? Así está libre ese día. Un espíritu de entretención. Ese es el cautiverio que hay hoy día. La simpleza, hermano. Y es por eso que de repente, prisiones. El diablo aprovecha eso para producir enfermedades, para producir problemas económicos, para producir disensiones entre la familia, para producir disensiones en el matrimonio, para poner toda clase de diferencias entre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos empezado a apostatar de la fe. Dios en este tiempo nos quiere avisar para que nos levantemos a soñar. A soñar con un pueblo lleno de su presencia, a soñar con cosas lindas. Bendito sea el Señor. Aleluya. Ustedes tienen un sueño que se está haciendo realidad. Miren ese templo bonito que va a quedar. Yo ya lo veo ahí, haciendo una campaña y la iglesia llena. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué falta entonces? Gente que venga a trabajar. Mañana continúa este mensaje. Se los voy a adelantar para que se animen. Dios quiere levantar Nehemías aquí. ¿Sabe lo que significa ser un Nehemías? Un reformador. Un hombre, una mujer que levanta obra. Tanto física como espiritual. Mujeres como Esther. Fueron todo ese tiempo hombres con visión como Zorobabel, como Josué, hijo de Josadac, otro Josué. Y usted va a ver que va a ser participante de las grandezas del Señor que tiene en este último tiempo. ¿Cuántos creen que Dios? ¿Cuántos quieren ser partícipes de la bendición que Dios tiene para ustedes muy pronto? Pero para eso hay que encontrarse con la palabra. Para eso hay que encontrarse con la presencia del Espíritu Santo y ponerse en las manos de Él y no olvidarse de soñar en Dios. Amén. Amén. Soñar con lo que Él quiere hacer y con lo que ha puesto en nuestros corazones. ¿Ha puesto algo Dios en su corazón? Amén. ¿Tiene usted un sueño en Dios? Amén. ¿Tiene una visión que Dios quiere hacer? Dios en esta hora quiere bendecirle con esa visión. Le voy a invitar a orar. Le voy a invitar a que demos gracias al Señor por su hermosa y maravillosa palabra. Y que Él nos pueda animar, alentar y sacar de nosotros toda debilidad, hermano, y fortalecernos. Usted vino débil en este día, desanimado. Yo le voy a invitar a orar. ¿Qué le parece? Pongámonos en pie.